Listo, ya estás. Gracias, Cari, por aceptarnos dar esta plática. Un gusto volver a verte. Entonces, pues el espacio es tuyo. Adelante. Hola, un gusto estar acá. La verdad es que sí, ya tenía tiempo que quería dar una plática y qué bonito regresar con un tema sobre los océanos, ¿no? Bueno, antes de empezar la charla, les comento, soy estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Tierra, bueno, más bien ya tesista del Instituto de Geografía, dentro de un proyecto conocido como el de la LANOT. Bueno, yo he estado trabajando como biocesada. em, Ahorita estoy también como anfitriona del Museo de Ciencias, Universo, dentro de la sala de agua y la sala de océano. Entonces, estos temas, bueno, este tema en particular va relacionando ambas áreas. Bueno, lo que vamos a hablar hoy es sobre las islas de plástico, esta contaminación que se está dando en los océanos y que tristemente se conoce poco y aún peor, pues se hace muchísimo menos, ¿no? Pero la idea es esto, el conocer es también el poder actuar, el poder proponer y realizar algo para solucionar una problemática o cualquier tipo de situación que nos esté afectando. ¿Ok? Mm, no sé si ya pueda comenzar. Bueno, voy a comenzar primero compartiéndoles la presentación, esperando que se vea. Si no se logra compartir, por favor, avisen. ¿Se logra ver la presentación? Disculpe. Sí, se alcanza a ver. No. Bueno, yo soy Paula, creo que esa parte me la salté. Soy Paula, yo les voy a platicar sobre estas islas de plástico, justo con el tema de las islas de plástico, una problemática actual. Lo que se ve ahorita en las pantallas es justo este conglomerado de plásticos que cada vez es más común en los océanos. Se puede ver un conjunto de materiales, algunos identificables, otros más extraños, pero que en realidad se componen de plásticos. Plásticos que tienen una razón de ser para que estén aquí, ¿no? Y plásticos que estamos hablando de plásticos de incluso 10 años, 15 años, 20 años, 100 años, plásticos que persisten y están afectando en cada momento diferentes factores del ecosistema, de nuestros océanos. ¿Ok? Pero bueno, al hablar de las islas de plástico, primero debemos de entender qué pasa con los plásticos. Bueno, los plásticos son un material que está compuesto de polímeros. Estos polímeros van a poder ser de diferentes tipos, orgánicos, sintéticos, semisintéticos, pero que en realidad caracterizan al plástico por ser moldeables, por tener muchas aplicaciones y lograr observarlos que en platos, que en charolas, que en juguetes, que en accesorios. El plástico hoy día está en todos lados. Lo podemos observar y lo estamos utilizando de manera constante, ¿no? Incluso cualquier pluma, cualquier accesorio que estemos utilizando ahorita va a tener un mínimo de plástico. Y estas características de ser súper moldeables, pero también súper duraderos y sobre todo la resistencia que tienen, van a ser uno de los factores por los que también se vuelvan un problema. Esta imagen de aquí, voy a hacer esto un poco más pequeño para que lo logremos ver. Esta imagen de aquí les está mostrando la presentación de la revista Life de 1955, una revista que empezó a anunciar, dio la noticia de que las familias estadounidenses podían ya vivir felices en un mayor confort, en una con un mayor alcance de posibilidades gracias a los plásticos.
El que surge este material y empieza a aplicarse en varias situaciones, da la intención de que se puede utilizar y desechar sin ningún problema, que podemos hallarlo y aplicarlo, y también que es un material que nos facilitará la vida. Ese es el anuncio que se da con esta portada, con esta revista, sobre una vida, insisto, más fácil. Desde ese momento los plásticos nos están acompañando y pues, ¿cuál es el problema de tener un material resistente, maleable y que se encuentra en todos lados? Justo esta situación. Estamos aquí viendo una variedad de desechables muy llamativos, coloridos, que siempre se logran ver en las fiestas, que pues son que las servilletas con plásticos, platos, vasos, en general muchos utensilios de un solo uso, que nosotros al comer, al probar que el pastel, que los taquitos, que lo que sea, terminan como toda la parte todo el lado derecho, ¿no? De las imágenes. Plásticos que se utilizaron en un mínimo o que por X o Y se rompieron y empezaron a moverse por grandes cuerpos de agua, primero en toda la parte, salud, primero en toda la parte continental, después ya vertiéndose a la parte desembocando a la parte de los océanos y finalmente acumulándose y descomponiéndose en esta zona, ¿no? Tenemos de un plástico normal, algo aparentemente inofensivo, a un material que ya llega a afectar a un ecosistema. Otro ejemplo de eso es al llegar a alguna parte, a algún centro comercial, en querer comprar algo, y ese algo con un material, con un componente, con una envoltura, termina de un momento a otro acumulándose en nuestras playas. Y de ahí afectando a estos grandes cuerpos de agua, a los océanos. Pero bueno, las islas de plástico. Las islas de plástico se van a formar en primera instancia por el movimiento de estos residuos que pasan de continente a océano, o que finalmente se llevan a estos grandes cuerpos de agua y empiezan a afectar la dinámica. ¿Cómo van a moverse estos plásticos en el océano? Bueno, vamos a tener que los plásticos van a tener cierta vida útil. Van a en algún momento utilizarse, en la mayoría de los casos, para unos 5, 10, 15 minutos, insisto, en envolturas, en plásticos de un solo uso, o incluso plásticos que son diseñados para que duren mucho, tengan una vida duradera en su uso, pero que finalmente por una situación u otra se rompen y se desechan rápido. El que se haga ese desecho en zonas o en lugares donde no deben de estar, donde no se tratan, donde no se les vuelve a reutilizar o entran a un ciclo distinto del producto, va a provocar que se acumulen, primero contaminando las calles, después se muevan a estos enormes basureros que finalmente solo acumulan la basura y que no van a tener un tratamiento mayor por infraestructura y demás. Esos residuos plásticos terminan en los ríos que finalmente van a conectar hasta nuestros mares. Por ejemplo, un residuo que ya se ha visto y se vio con unos cuantos días en los mares fueron los cubrebocas en toda esta parte de la pandemia, que el cubrebocas se caía en el transporte o en las calles y no se levantaba, no se tiraba de manera adecuada, no se depositaba en algún eh, recipiente especial y lo que se provocaba es que viajaran y llegaran hasta las playas. Insisto, afectando a todo el ecosistema. Vamos a tener que estos plásticos se mueven de esta forma tan masiva
que el 80% de ellos van a proceder de tierra, de la parte continental, de las ciudades, del transporte, de las fábricas, de toda zona en donde vaya, se compre y se utilice y se deseche rápidamente estos plásticos. Y otro 20% no se van a mover directamente desde el continente, sino ya el sector marítimo los va a llevar y los va a dejar, los va a soltar en los mares, provocando que se acumule. Un ejemplo de algún residuo de este sector marítimo, pues son las enormes redes de pescar que se avientan por un descuido o por una situación imprevista, se caen a los océanos y no hay ningún programa o ninguna actividad enfocada a recuperar esas redes porque dicen ya no me funciona o no tengo tiempo para eso y las botan. ¿Y qué pasa con esas redes o con todos estos residuos plásticos? Pues finalmente se van a acumular. Se van a acumular dando lugar a las islas de plástico. Las islas de plástico, entonces, ¿qué van a hacer? Después de acumularse todos estos residuos plásticos en su mayoría, se van a empezar a acumular de manera masiva en ciertos centros, puntos de los mares, bueno, de los océanos, para irse de algún modo desintegrando y a la vez afectando ya con esa desintegración ciertos puntos. Ahora, aquí tengo algunas fotografías que representan a estas islas de plástico. Las dos fotografías que tenemos en la parte de abajo son la parte de la isla de plástico del Pacífico Norte. Ahorita vamos a ver cómo están distribuidas estas islas de plástico, que, insisto, son estas acumulaciones que se hacen enormemente. Van a quedar flotando sobre toda la superficie por la dinámica que se lleva en los océanos. Esta basura plástica, después de que llega, se vierte a los mares, va a ir a los océanos y se va a mover por las corrientes marítimas. Estas corrientes van a acumularlos en centros de choque. Las corrientes marinas se mueven, chocan y al igual que como nosotros hacemos el café, que tenemos nuestro vaso de agua caliente, echamos la cuchara de café y movemos, ese café se queda al centro y ya después se empieza a disolver. En el caso de los mares, la basura plástica se va a acumular en los centros y se va a empezar a desintegrar. Sin moverse totalmente hacia los lados o distribuirse por todo el océano, sino acumularse y volverse centros altos de tóxicos y de manera general de elementos que lamentablemente se van a ir integrando a los animales y de ahí al resto del ecosistema. La foto de arriba es una simulación, es una demostración de cómo en un futuro podremos ver a los océanos llenos, acumulados de esta basura plástica por esta constante acumulación, que ya no solo sean centros, ya no solo sean islas de plástico, sino que ya el océano se componga no queremos nadie en eso, pero solo es como para reflexionar esa imagen, ¿ok? Aquí están los puntos de acumulación de los plásticos. Vamos a tener de manera oficial 5 islas de plástico. La primera, que es la mayor, se encuentra en el norte del Océano Pacífico con aproximadamente 80,000 toneladas de basura plástica. Insisto, esta basura que se está moviendo por las corrientes marinas y se concentra ahí. Después de que se forma esta primera isla de plástico, se descubre que esta, al ser tan pesada y tan masiva, se rompe, se quiebra como una galleta y ese pedacito que se quiebra se empieza a mover, logra moverse por el mar hasta otro punto de choque, formando
la isla del Pacífico Sur, que de igual forma sigue acumulando basura plástica. Esta va a tener 19.1 mil toneladas de plástico. Esta sería la segunda isla. Ahora, aunque en el Pacífico se descubrieron por primera vez las islas de plástico, fue la del Atlántico Norte, la que se cree que se formó a la par de la del Pacífico Norte. Igual, misma historia, se empieza como la basura, se quiebra y forma una cuarta isla en el Atlántico Sur. La del Atlántico Norte es de aproximadamente 51 mil toneladas y la del Atlántico Sur de actualmente 12 mil toneladas, ¿no? Ahora, esto se va midiendo según la superficie. No estamos contando los plásticos que pueden ya haberse desintegrado y hacerse pequeñitos, ¿no? Esos como tal ya no los contabilizamos aquí. Hay otra quinta isla de plástico en el Océano Índico con 53 mil toneladas de basura plástica. Esta enorme cantidad de plásticos, insisto, no se va a quedar en la superficie, sino se va a hacer como un gran iceberg que va a mostrar diferentes plásticos según sus diversos tamaños. Ahorita vamos a ver cómo estos elementos se están descomponiendo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se descomponen o por qué estos plásticos no se van a quedar ahí solo flotando en la superficie? Vamos a tener que los océanos tienen diversas condiciones ambientales, entre ellas pues un fuerte viento y un gran oleaje que con el tiempo van a ir degradando cada vez estos materiales y al irlos degradando van a irse liberando diversas sustancias. Estas sustancias pueden liberarse y ya contaminar el agua de los mares en gran parte por la absorción que tienen de energía solar, que va a ir liberando otros componentes o simplemente por el choque y movimiento que se da en los mares para que se vayan desgastando. Conforme se van desgastando, estos materiales se van haciendo en tamaños moleculares. ¿Qué tamaños pueden alcanzar? Vamos a tener macroplásticos, como la primera columna que tenemos aquí. Estos macroplásticos los vamos a determinar porque tienen un tamaño mayor a 5 milímetros, o sea, puede ser cualquiera de los materiales que nos llegan, que el popote, que el plato, que el envase, que la red de pescar, flotando en la superficie. También tenemos a los microplásticos, que estos ya van a tener un tamaño entre 1 y 5 milímetros. Van a ser partículas que, como se observa en la imagen, van a entrar en una cucharita, ¿no? Estos plásticos pueden ser desde un envase, insisto, una red, una tela plástica de estas ropas que llegan a salir en tendencia. Todos esos plásticos llegan a ese tamaño que en realidad son fáciles de transmitirse de un organismo a otro o de viajar y finalmente quedar de manera proporcional en las diferentes profundidades y superficies del agua. También tenemos a los nanoplásticos, que estos van a ser muchísimo más pequeños, inferiores a 1 milímetro, que ya se van a estar integrando en nuestro organismo. Se han encontrado estudios en donde ya se encuentran estos nanoplásticos en la leche materna. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la fauna marina, que empieza a comerse estos plásticos. Nosotros a la vez nos comemos que el pez, que la mojarra, y con eso pasamos esos plásticos a nuestro organismo y finalmente cuando nosotros amamantamos, vamos a tener estos plásticos en el bebé, ¿no? Y esto se va haciendo una cadena que va aumentando diversas enfermedades. ¿Ok? Voy a pasar a la siguiente imagen.
Ya hemos abarcado un poquito sobre qué pasa con los plásticos, cómo nos dañan, pero en realidad es cuestión de ver cómo estos plásticos impactan no solo la salud, sino el ambiente. El impacto que van a tener los plásticos, estas grandes islas en los océanos, van a depender de dos variables. La primera es el volumen, la cantidad que haya de estos plásticos y por ende, pues si el plástico es muy tóxico o muy dañino, vamos a tener que a mayor cantidad de este tipo de plástico, pues mayor daño, ¿no? En composición, igual si tenemos un plástico que es moderadamente más simple, que se encuentra sin tantas combinaciones de materiales, y otro que está combinado con un montón de sustancias y en general componentes que son altamente tóxicos, pues la composición del segundo plástico va a afectar de manera masiva, de una forma mayor a un cuerpo de agua que el otro que es más simple. Entonces, si tenemos en nuestros océanos plásticos con elementos muy tóxicos, con elementos muy dañinos, y además los tenemos en gran volumen, como en una isla de plástico, que ya estamos hablando de toneladas, pues ya nos imaginaremos el impacto que veremos insisto, en la fauna y en general en la dinámica del planeta, ¿no? Todos estos plásticos van a depender mucho de la formación que se da, o sea, desde que se crea el plástico hasta que cae en este ambiente y empieza a volverse basura, empieza a volverse un elemento dañino. Ahora, ¿cómo van a estar afectando estos plásticos al océano y en general al planeta? Pues vamos a tener, insisto, por la contaminación del agua. Empiezan a soltar sustancias que van haciendo jugos tóxicos que empiezan a modificar los componentes naturales del agua. El agua, al no estar limpia, al no estar equilibrada, va a tardar más tiempo en cumplir su ciclo, en poder cumplir su ciclo del agua, poder limpiarse, poder formar nubes que a la vez permitan lluvias, ¿no? Y el que estemos haciendo esta agua más pesada por la cantidad de sustancias contaminantes, va a provocar un desequilibrio en toda la dinámica que tiene este recurso natural, ¿no? Un recurso que ahorita nos está haciendo muchísima falta. También en la pérdida de especies, sobre todo pensando en las especies marinas, vamos a tener que estamos degradando, estamos afectando su ecosistema, el que lo estemos contaminando hace que pues los diferentes organismos no se puedan reproducir, se empiecen a enfermar y esto haga que falte de algún modo ciertos elementos o ciertas características en el ecosistema para que ellos puedan tener una población abundante. Empieza a reducirse las poblaciones y ya sea que las especies se muevan a otros hábitats, que estamos hablando de una contaminación masiva, una contaminación grande de las islas de plástico por basura, pues finalmente estas especies perecen. No tienen un hogar, este hogar ha sido contaminado, ha sido quitado se le ha quitado el alimento, la forma de producir el alimento de manera natural y finalmente tenemos extinción, ¿no? Extinción de especies. La eutrofización, cada vez los océanos se ven más verdes que azules. De manera satelital se está viendo el cambio de coloración del agua y es finalmente por la eutrofización. Este crecimiento este crecimiento grande de algas por la acumulación de ciertos componentes como las sales nitrogenadas
que empiezan a ser demasiado abundantes y permiten que las algas se vuelvan una plaga. Cubren el cuerpo de agua, cubren la superficie y finalmente no permiten que se realice la fotosíntesis dentro del cuerpo de agua, y al no haber fotosíntesis, pues todo el ciclo y toda la cadena alimenticia de los animales marinos pues se pierde, y de la vida marina se pierde. Eh, Estamos estamos de algún modo impidiendo que siga todo un ciclo, ¿no? La eutrofización, insisto, no solo se ve en los océanos, pero cada vez está siendo más claro aquí por la contaminación de los mares. El aumento de enfermedades. Se habló mucho ahorita con lo del COVID. Tenemos que las especies de manera general empiezan a reducirse, empiezan a tener de algún modo daños en su sistema por todas estas concentraciones de sustancias, y finalmente esta acumulación de sustancias llega a nosotros. Como decíamos, los microplásticos ya están llegando a nuestra comida, al agua, alimentos básicos para que podamos sobrevivir, y finalmente nos acabamos enfermando. También la pérdida de especies va a provocar que haya poca diversidad de los organismos, poca diversidad no solo de animales, sino de plantas, sino de muchos espacios, de muchos hábitats, que al final lo que provocan es que quienes se propaguen más sean las plagas, sean los virus, sean las bacterias, que van a tener condiciones ideales al faltar vegetación y al aumentarse cada vez las temperaturas por esta emisión de gases, ¿no? Entonces, todo se desarrolla en cadenas. Finalmente se debe de entender que lo que estamos echando en los océanos es ese jugo tóxico que queda de nuestra basura, que vemos como cuando no la reciclamos o cuando vamos a los tiraderos, la basura al mojarse empieza a soltar líquidos, que finalmente es su degradación y es una concentración de elementos demasiado dañinos. Ahora, ¿cómo se ve esto en los océanos? Pues finalmente se observa así, con bolsas de plástico, ¿no? Rodeando a tortugas. Muchas especies muchas especies de tortugas se van a estar alimentando de medusas, que finalmente pues no van a identificar a las bolsas de plástico como no medusas, se las comen, se les atora en la garganta y finalmente eso las acaba matando. Animales que quedan atrapados en envases de plástico. Aquí tenemos a un cangrejo encerrado en un vaso fiestero, esos de colores que vimos anteriormente. O también intervenimos las conductas naturales de la fauna marina. Por ejemplo, aquí vemos a un caballito de mar aferrándose a un hisopo, ¿no? Que finalmente esto lo hacen con ciertas ramas para ir llevando su alimento, o, por ejemplo, pueden confundirse pueden confundir a algún animal con este tipo de desechos y finalmente comérselo, como pasa con las tortugas, ¿no? Sus hábitats pues están viendo contaminados, ¿no? Que estamos viendo a un lobo marino que pues está lleno de basura, ¿no? Finalmente ya no puede estar en paz, y esto lo puede herir, lo puede rasgar, lo puede cortar la piel. Ahora, ¿qué se puede hacer para evitar que estas islas de plástico crezcan, para que estas islas de plástico pues ya no existan? Pues si el plástico que se genera en el continente es el que provoca que haya islas de plástico, pues vamos a tener que, la mejor solución es que reduzcamos el uso de estos plásticos.
Se entiende que los plásticos pues son necesarios hoy día para un montón de cosas. Las bolsas de aire de los automóviles pues tienen plástico para poder evitar, amortiguar los choques o los accidentes para que nosotros finalmente no estemos lastimados ante este tipo de accidentes. Pero hay otro tipo de plásticos que en realidad no los necesitamos y que podremos utilizarlos un poco más. El evitar el uso de plásticos como lo son las envolturas en diversos alimentos o plásticos de un solo uso como la cucharita y el platito de color, hace que no lleguen a los mares, que no solo sea a lo mucho 1 hora de uso de la cuchara y se bote, ¿no? Sino, bueno, intentar utilizar platos que finalmente se reutilicen y cumplan y entren dentro de esta economía circular, ¿no? Que ocupemos materiales que puedan utilizarse y finalmente aprovecharse para otras finalidades. Entre ese uso de finalidades, pues obvio está el reciclar. Aquí tenemos algunos ejemplos como los monederito con las bases de las botellas de plástico, macetas, ¿no? También utilizadas que van a durar mucho. Nos ahorramos también la compra de una maceta, si ya tenemos el material, pues ocuparlo. También para decoraciones, ¿no? E incluso para cosas mayores. Ya se están haciendo casas, ya se están haciendo diferentes transportes, mesas. O sea, el plástico, si es tan resistente, se puede reutilizar para poder darle a extender su uso, ¿no? También, ¿qué podemos hacer? Pues, de manera general, hacer un buen manejo de estos residuos, ¿no? No solo basta con no comprarlos o reducir su consumo o, pues, ya no utilizar, por ejemplo, como lo es esta chica, tanta ropa que al final de cuentas no sabes ni qué y es ropa plástica, sino también intentar que estos plásticos tengan un uso adecuado. Eh, Aquí tenemos algunos ejemplos de los tipos de plástico que existen. Vamos a tener que los plásticos que se pueden reciclar de manera más fácil y que pueden darse un mayor uso son aquellos que tienen este número 1 en el triangulito de reciclaje. Nos hablan estos triángulos del tipo de plástico que es. Si vamos a tener que consumir un plástico, de preferencia utilizar los de número 1, los del número 2 o el famoso Pepe, ¿no? Que ya son plásticos que son más duraderos, pero que sabemos que no se desintegran tanto y que a la vez no liberan tantos contaminantes. ¿Qué plásticos evitar? Pues los del número 3, los del número 6, los del número 7, que van a ser plásticos que tienen una mayor combinación de componentes, una mayor combinación de polímeros, que a la vez van a impedir su manejo y finalmente al no poderse reciclar este tipo de plásticos, pues hace que solo tengan un uso. Nosotros podemos ver un plástico muy complicado o bueno, un plástico muy grande con el número 3 y finalmente, aunque queramos reciclarlo, pues el, su material, su estructura nos lo impide, ¿no? Y por último, solo como un poco entre broma y broma, tenemos lo que son los plásticos en nuestro día a día. Lo que queremos prever para que ya no existan con la extinción de estas islas de plástico es justo que no nos pase como aquí, ¿no? Que queramos comprar algo y que un pescado y que finalmente nos digan que los plásticos vienen dentro, ¿no? O, por ejemplo, si la situación de la sirenita fuese real, pues ya tendríamos a la sirenita llena de plásticos, a más no poder, ¿no? Puro plástico de un solo uso que lo que hace es que finalmente afecte su día a día.
Y bueno, estas son las referencias. Y con esto terminaríamos la presentación para saber si tienen alguna duda, alguna pregunta. Digo, tratamos de abarcar esta problemática de desechos de plástico de manera muy general, pero insisto, si tuvieran alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quieran realizar, eh, adelante. Muchas gracias, Paula. No sé, chicos, chicas, ¿alguien tiene alguna duda o algo que comentar al respecto? Yo Hola, Juan. hola, siento que todo este tema, pues en realidad es muy alarmante y en principio me parece preocupante la forma en que no se le hace tanta mención, porque claro, ¿no? Podemos ver de vez en cuando que una isla de basura en este lado, en otro lado, pero pues hasta ahí lo dejan. Entonces, mencionar de qué manera se puede evitar todo esto, como se hizo en la presentación, me parece acertado y muy importante, sobre todo, distribuirlo a la población, porque si no, pues sabemos que existen, pero no se hace algo para poder evitarlo o contrarrestarlo del todo, ¿no? Siento yo. Ok, bueno, gracias por tu comentario, Juan. Sí, ese es un gran problema. Las islas de plástico, cuando se empieza a hablar de ellas, es o sea, bien, es en 2015, que los medios dicen, oigan, me acabo de enterar de esto y nadie le hace caso. Em, Creo que sí, lo importante es hablar del tema justo para buscar una solución y pues lamentablemente no hay en realidad algún gobierno que esté proponiendo un plan, ¿no? Para hacer algo con esto. Digo, estamos hablando por el momento de 5 islas de plástico, que no creo que pues eh, alguien no les haya comentado cómo existe esto, sino más bien no se le está dando la importancia que tiene a la problemática. No sé si alguien más gusta comentar algo. Pues yo estoy de acuerdo en lo que comentó Juan y algo que también me gustaría agregar, bueno, yo siempre les hablo también de las ya no sé cuántas R's, pero al inicio les hago mucho énfasis en la R primera, que es de reflexionar, porque finalmente lo que he estado abordando, digamos, con varios grupos de jóvenes estudiantes, es que, bueno, cuántas cosas compramos y que realmente no necesitamos. Y como ahí nos muestras justo en esta imagen, ¿no? O sea, está bien bonito y ay, voy a hacer mi fiesta con la temática de no sé qué, y o estos colores así bien llamativos y uy, sí, súper divis divis, pero, o sea, realmente qué tanto impacto está ocasionando. Entonces, creo que cada vez debemos de tratar de ser más reflexivos en nuestros hábitos de consumo. Bien podríamos tener platos, vasos que los reutilicemos, pero pues en muchas ocasiones nos dejamos llevar por estas modas, estas tendencias, pues por también tal vez la facilidad de que lo usas y lo tiras y que no lo tienes que andar lavando, ¿no? Porque, ay, es un gasto, ay, de energía lavar trastes, ¿no? Entonces, sí, de repente creo que, pues, además de que es un tema que no lo sabe gran parte de la población, pues es algo que es como para reflexionar y a veces no se nos da mucho eso de reflexionar, sino que pues nada más nos dejamos llevar, pues por el momento, la emoción, las ganas y sí, creo que debemos de ser cada vez más conscientes de nuestros hábitos de consumo. Y eh, ahorita
mencionó maestra algo muy, muy importante. Mucha gente piensa que se gasta mucha agua lavando trastes y que justo el desechable lo que permite es ahorrar agua, porque no tienes que lavar nada. Pero hay un término que habla del agua virtual. El agua virtual es aquella agua que nosotros utilizamos para la creación de diversos productos y eh, digo, lamentablemente no tengo el dato exacto ahorita, pero les puedo asegurar que gastamos muchísimo más agua produciendo que los platos de unicel o los de plástico desechable, eh, que lavar tus platos, ¿no? Aunque fuesen 30, 50 de una fiesta, 100, ¿no? Digo, hay fiestas muchísimo más grandes, no es el mismo gasto, no es el mismo gasto de agua. Estamos ocupando agua para crear estos materiales, agua, agua potable, que finalmente los utilizamos insisto, máximo una hora. Si lo tienen todo el tiempo de una fiesta, supongamos que 7 horas y se tira y se desecha y empieza a contaminar los océanos, que son un punto clave para, insisto, esta limpieza, este ciclo del agua, ¿no? Agua que necesitamos ahora, ¿no? Entonces sí es ver un poquito más allá de lo que tenemos al frente, pensar, bueno, estoy comiendo con esto, lo voy a utilizar en realidad, ¿no? Y otro punto que me gustaría abarcar es la presión social, que todos estos temas ambientales finalmente van relacionados con la dinámica social, porque muchas veces las personas tienen esta idea de que si no doy tal vez desechable en mi fiesta y les sirvo con los platos en casa, pues me voy a ver mal, ¿no? O qué va a decir la gente de mí, o X o Y. Em, Dejarlo a un lado, pensar más en esta parte, por ejemplo, de los daños que estamos haciendo, pensar que si queremos ir, por ejemplo, a una linda playa, descansar, pues la queremos ver bien, sana, limpia, y no encontrarnos lo que el vaso de unicel con el que me tomé tal vez el atole, el café y quedó botado ahí, ¿no? Poder disfrutar de estos hermosos ecosistemas gracias a que fuimos conscientes de lo que hicimos antes, ¿no? De nuestro día a día. Y pues esa es la invitación con esta charla de residuos de plástico. Sí, no, nos impacta, pero como bien dijo maestra, pues reflexionar, ¿no? Sobre lo que estamos haciendo. Pues muchísimas gracias, Paula. No sé si alguien tenga algo más que decir, algo que comentar. Yo tengo, pues se me acaba de ocurrir como con una duda. Pues está esta como que nueva tendencia de que sustituir los plásticos por envases de cartón o bolsas de plástico por bolsas de cartón que ponen ya en los supers. Pero verdaderamente es más viable usar el cartón que el plástico. Eh, Se necesitarían más estudios para decir un no rotundo. Lo que sí podemos decir es que uno de los problemas de estas islas de plástico es ese uso masivo, rápido y desechable que se le está dando. Y si con el envase de cartón o las bolsas de papel estamos haciendo lo mismo, pues en realidad mucha ayuda no estamos haciendo, ¿no? No es cambiar tal cual el material, eh, sino pensar en qué uso le estamos dando a ese material, ¿no? Sí, coincido contigo, Paula. Justamente no es el hecho de estar cambiando constantemente de materiales, porque incluso, bueno, pues hay platos ahora hechos con harina de maíz, de no sé qué, y creo que el problema sí es el material, pero también justamente son nuestros hábitos. El hecho de estar produciendo para desechar
es estar contaminando porque se está generando constantemente. Entonces, yo creo que una propuesta es comprar, sí, lo que necesito y que sea durable, que no sea de un desecharlo de manera casi inmediata. Hace mucho tiempo, bueno, no tanto, pero cuando se empezó a prohibir aquí en la Ciudad de México que se usaran las bolsas de plástico y que de repente dijeron, ah, bueno, ya no usamos bolsas de plástico, pero usamos bolsas de papel. Por ahí vi un anuncio, es que la verdad es que ni siquiera me acuerdo, en el cual decían que, bueno, pues era igual, casi de impactante el usar tanta bolsa, porque finalmente la bolsa, ¿de dónde se usa o de dónde se hace? De pulpa de los árboles. Entonces, también es un proceso largo en el cual usan agua, energía y que finalmente ese producto, igual después de 2, 3 veces, ¿a dónde se va? A la basura. Entonces, creo que el problema, sí, además de que son los materiales, justamente son nuestros hábitos. Y como también hoy en clase comentábamos, bueno, a veces los gobiernos y las empresas pues quieren echarle la culpa al consumidor, ¿no? Así de, ay, por tu culpa tenemos esta contaminación, pero que finalmente los consumidores somos los que sí consumimos, compramos, adquirimos esos productos. Entonces también nosotros podemos tener esa capacidad de decisión y de, en lugar de dejarnos enrolar por toda esta cuestión de mercadotecnia, pues precisamente decir, no, pues esto no caigo en su juego, así de disminuyo ese tipo de consumo. Entonces, creo que sí va por ahí el asunto de a veces nos queremos facilitar las cosas porque, bueno, hace rato también uno de los estudiantes decía, es que tenemos que buscar lo que es más fácil. Y digo, sí, en muchas ocasiones la salida fácil es pues lo que todos queremos, pero qué tanto, qué tan bueno es solamente ir a lo fácil. Ir a lo fácil no siempre nos va a traer unos resultados adecuados y aquí estamos viendo justamente que el hecho de hacer las cosas de manera fácil nos está ocasionando problemas ambientales que se transforman en económicos y en sociales. Sí, justo. Sí, o sea, obvio el material influye, pero influye también el uso, ¿no? El uso que le demos a estos materiales. Y ahorita me gustó un comentario que hizo maestra, porque también esa es otra cuestión que se tiene que tocar. Si bien nosotros somos responsables de lo que consumimos, también está la otra parte de quién lo produce. Voy a avanzar un poquito en las presentaciones, porque les hablaba al final de los tipos de plástico que hay. Y muchas veces los plásticos 3, 6 y 7 se utilizan para hacer un producto diferente a otro, para moldearlo con figuras más extravagantes. Y el que se utilicen esos plásticos, o sea, se priorice usar un plástico que no se puede reciclar y que es altamente tóxico, eh, solo por destacar el producto, habla de que las industrias, las empresas y en general todos los encargados de formar el producto no le estén dando la importancia de las afectaciones que genera ese material. Entonces, no solo es nuestra responsabilidad, la responsabilidad viene de quien crea también el producto, pero como bien decía nuestra Perla, pues nosotros también lo podemos exigir, ¿no? Eh, si yo evito, busco no utilizar este tipo de plásticos que, insisto, son altamente tóxicos y me voy por los plásticos que pues son, eh, tienen un mayor porcentaje de reciclaje, eh, vamos a hacer que las empresas, pues, ¿sabes qué? Pues vamos a producir todo este tipo de plástico porque nada más ven el otro y nomás no me consumen. Y finalmente nosotros tenemos
esa vía de mover de manera colectiva toda esta situación. Ok, no nos funciona, no queremos que nuestros mares estén contaminados, pues optar por diversificar los materiales y por elegir tal vez productos que tengan una mayor duración y una mayor resistencia para no consumir más que con materiales que solo porque se ven bonitos, pues los consumimos y se rompen fácilmente, ya no los puedes utilizar y se desechan, ¿no? Entonces, sí, hay muchos involucrados que se tienen que ser responsables de este problema también, los gobiernos, las autoridades, ¿no? Eh, pero nosotros también podemos hacer algo y esa es la invitación. Si bien no somos los únicos responsables, sí podemos ser quienes puedan cambiar esta situación. Así es, y me gustó algo que dijiste, que de manera individual podemos hacer mucho, pero de manera colectiva también creo que también es apostarle a la colectividad y darnos cuenta que no estamos solos, que tal vez eres una loca, otra loca que está de este lado, por ahí habrá otros dos locos que quieren empezar a cambiar tal vez estos hábitos de consumo y justamente presionar a las empresas, presionar a los gobiernos y aunque a veces demeritamos mucho el esfuerzo y decimos, ay, no, no podemos, realmente sí podemos tener fuerza. Tal vez no va a ser de un día para otro, pero en una de esas sí, pero finalmente es apostarle a la colectividad y no ser solamente pues individualistas, así de, ay, soy yo, solo yo y no me importa lo demás. Creo que el ser individualista es lo que también nos tiene de repente, pues en nuestra esfera, en no comunicarnos con los demás, en no compartir el conocimiento y pues tener grandes problemas ambientales. Así que bueno, pues si alguien más quiere hablar, adelante. Y si no, pues te damos muchísimas gracias, Paula, por tu tiempo. Sé que andas para allá y para acá con el tiempo bien ajustado, pero te agradecemos mucho que nos quieras compartir. Así que muchísimas gracias y aprovecho Gracias para a ustedes por la enviarte, invitación. sí, para enviarte un abrazo. Nos hemos encontrado así nada más de rápido, pero pues esperamos ya tener un poco de más tiempo por acá. ¿Sale? Vale, sí, muchas gracias. Envío otro abrazo por allá y un saludo a todos. Y en verdad, Pues gracias por la atención. muchísimas gracias, muchas gracias a todos. Y bueno, pues subiré este video a YouTube y a la página. Y cualquier cosa, cualquier duda, chicos, pues ya nos avisan. Y si en algún momento le quieren hacer alguna pregunta, algún comentario para Paula, ella está disponible. Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Pau.